va a valorar a un abuelo, tenemos que valorar algo que se llama la funcionalidad, ¿ok? Y hay 4 formas de funcionalidad que nos interesan saber en qué condiciones está el viejo. La primera valoración funcional es la valoración funcional física. Doctor, disculpe que lo interrumpe. No se está grabando la clase, creo. Sí, cierto, tienes toda la razón. Gracias. ¿Te preocupó? Porque si luego no, ¿cómo estudian, verdad? No, pero es que así pasa con muchos docentes que se olvidan No, y le tienes razón. Gracias, doctora. Gracias. Déjame nada más que entre. Ok, gracias, doctora, nuevamente. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo medimos la valoración funcional en un viejo? Una vez que les dije que es importante integrar la biotipología del envejecimiento o el diagnóstico cuádruple dinámico, a nosotros nos interesa ver las 4 valoraciones. Obviamente esto se da a través del interrogatorio, en la estructura misma que tiene la historia clínica y obviamente la anamnesis del padecimiento actual y evidentemente la exploración física. Pero bueno, nos interesa valorar como parte de este diagnóstico cuádruple dinámico la valoración funcional física. Acuérdense que en el envejecimiento implica tener una de las jerarquías de valores o que se valora mucho en un viejo, y eso no lo vamos a entender hasta que seamos viejos, es qué tan independiente soy para realizar actividades básicas o más elaboradas de la vida diaria. Tal vez ahorita, a la edad que ustedes tienen, entre 23 y 26 años, yo tengo 56 años, pues a Dios gracias, físicamente estamos bien, caminamos, nos desplazamos, cognitivamente estamos bien, nos vestimos, nos bañamos, comemos, nos lavamos, en fin, o sea, cuando las cosas son tan rutinarias y se pueden hacer, a lo mejor no les damos la importancia, pero en el envejecimiento, por el mismo deterioro cognitivo y deterioro funcional físico, esta situación pasa a ser muy importante. Es decir, mientras más funcional y más independiente físicamente sea un viejo, mejor calidad de envejecimiento va a tener. Me explico. La valoración funcional física tenemos que establecer y medir qué tan funcional es el viejo. Para actividades básicas de la vida diaria, ¿cuáles serían? Vestirse por sí solo, bañarse por sí solo, ir al baño por sí solo, comer por sí solo, el control de esfínteres por sí solo, es decir, evacuar o misionar por sí solo. Esas son las actividades básicas funcionales y el desplazamiento por sí solo. Es decir, eso es la valoración funcional básica. Evidentemente para bañarnos, para movernos, para vestirnos, para ir al baño, para pararnos, para sentarnos, necesitamos tener una funcionalidad adecuada para poder hacerlo con la independencia adecuada. A esto se llama actividades básicas de la vida diaria. Y más adelante vamos a ver en otra clase algo que se llama clinimetría. La clinimetría es una serie de test, de pruebas que se diseñaron especialmente para gerontología, para que puedan ser aplicadas muy fácilmente y podamos darle un número a esa funcionalidad. Por ejemplo, en actividades básicas de la vida diaria está el test de CATS, se llama así porque el médico, la persona que lo diseñó se apellidaba así y mide, por ejemplo, qué tan independiente es el abuelo para bañarse por sí solo. Se baña por sí solo sin ayuda de nada, 1 punto. Se baña por sí solo, pero
le tengo que lavar la espalda o los pies, 1 punto. No se baña por sí solo, lo tengo que meter a bañar, 0 puntos. El abuelo come por sí solo, parte su carne y come por sí solo, 1 punto. El abuelo no come por sí solo, tengo que darle en la boca o con papillas, 0 puntos. Es decir, son muy tajantes, pero esto más adelante lo vamos a ver y le vamos a poner número. Ahorita no nos metamos en esto. Yo lo que quiero nada más que integren la conceptualización de que por qué es importante valorar funcional un viejo. Mientras más actividades básicas de la vida diaria las pueda hacer él funcionalmente y solo, mejor calidad de envejecimiento va a tener. Yo les decía hace poco que no hay mejor estado en el envejecimiento que ser propio de tu propio cuerpo y ser dueño de tu propia mente. Es decir, si tú controlas eso, puede ser que tengas seguramente buena calidad de envejecimiento y hay que conservarlo. Pero bueno, el viejo no solo funcionalmente hace actividades básicas, hace otras actividades. Está el abuelo que maneja, el abuelo que sube a la combi, el abuelo que se transporta en camión, el abuelo que se transporta en metro, el abuelo que va al banco y maneja su tarjeta, saca su dinerito, su pensión, el abuelo que hace su comida, no que solo la come, que la hace, el abuelo que lava su ropa, el abuelo que maneja sus finanzas, el abuelo que arregla su área, su cama o su espacio donde viva. Y estas son actividades más elaboradas de la vida diaria. Y también hay un test especial que se llama test de Tinetti para medir esto, que ahorita no lo vamos a tocar más adelante, pero sí vean cómo nosotros tenemos que integrar dentro del expediente de la historia clínica los test de clinimetría. Y una de las 4 valores importantes de funcionalidad a medir es la funcionalidad física. ¿Ok? Mientras más independiente es el abuelo para hacer sus propias cosas, mejor calidad de envejecimiento va a tener. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Todo bien, doctor. Gracias. Todo bien. Todo claro. Ahora bien, no solo es medir el aspecto funcional físico, sino también la valoración cognitiva. ¿A qué me refiero? Conforme nos vamos haciendo viejos, ayer hablamos que es por las situaciones celulares, pues acuérdense que el sistema nervioso central, especialmente las células del tejido cerebral, las neuronas, son las únicas células que no tienen núcleo y no tienen material genético, por el cual son células que no se regeneran, no se reproducen, vaya. Nacemos con miles y miles y millones de células de neuronas y día con día, conforme vamos aumentando de edad, estas van muriendo por apoptosis celular, es decir, por muerte celular programada, que eso sería lo mejor que nos pudiera pasar. Pero bien, si tú te drogas, seguramente se van a morir más células de lo normal. Si tú eres alcohólico, se van a morir más células cerebrales de lo normal y vas a empezar a tener un deterioro o un envejecimiento acelerado patológico. Pero bueno, en condiciones normales, digo, prácticamente se dice que después de los 50 años de edad se están muriendo entre 10,000 a 20,000 neuronas diarias y eso es irreversible. Pero es tanta la cantidad de masa neuronal que prácticamente no hay mayor problema si no tenemos algunas comorbilidades y enfermedades asociadas. También es importante que sepan que en sí el peso seco de un cerebro en una persona adulta de 30 a 35 años viene siendo más o menos entre 1,800 a 1,700 gramos. Y en un viejo de 85 a 90 años, pues aproximadamente pesa 200 a 300 gramos menos. Esto habla de que hay un cambio bioestructural, es decir, disminuye la cantidad de proteínas, disminuye la cantidad incluso de producción de líquido cefalorraquídeo, disminuye también la producción de algunas citocinas importantes para el sistema nervioso central,
y empieza a haber infiltración de grasa, infiltración de material de desechos, que quieran o no, va haciendo cambios a través de la edad. No estoy hablando de cambios patológicos, sino cambios fisiológicos en el proceso de envejecimiento. Cuando veamos el tema de fisiología del envejecimiento del sistema nervioso central, vamos a ahondar o profundizar un poco más en esto. Pero a lo que yo me refiero es que evidentemente el viejo, después de los 75, 80 años, empieza a tener deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. ¿A qué me refiero? Pues que el viejo de repente no se concentra en algo y se le olvida. Hay olvidos recientes. Es el viejo que 1 o 2 veces por semana pregunta dónde dejé mi cartera o dónde dejé la llave, o yo juraría que esto lo dejé acá. ¿Me explico? Que hay cierta alteración en la profundidad del sueño. Generalmente es un sueño más superficial, que los reflejos empiezan a disminuir, ¿verdad? Pero bueno, estos son signos y síntomas de envejecimiento que no son patología, no son enfermedad. Pero sin embargo tenemos que ver de qué se trata para poderlo medir. Igual, hay test cognitivos que nos permiten medir ciertas áreas de cognitividad como datos de juicio, de razonamiento, de memoria reciente, de memoria tardía, de orientación, en fin, todo este tipo de cosas, y se llama el test de Folstein, que bueno, que ya más adelante cuando veamos clinimetría lo vamos a ver. De Folstein, doctor. ¿Decía? ¿Es el test de Folstein? El Mini-Mental de Folstein, entre otros. Ya luego les explicaré cuando veamos clinimetría de qué se trata. Ahorita estamos hablando de manera general. Total, pero es importante medir este deterioro cognitivo, de tal forma que ustedes van a poder saber cuándo el viejo tiene cambios cognitivos asociados al envejecimiento, cuándo el viejo tiene cambios cognitivos no asociados al envejecimiento, es decir, cuando ya puede tener signos de alarma de una probable demencia. Y el tercer grupo cognitivo es el cuadro de demencias. Las demencias son una patología muy frecuente en la tercera edad. D significa privativo y mens inteligencia en latín. Y obviamente una de las demencias más frecuentes en los viejos es la demencia degenerativa primaria, y dentro de estas la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Pero obviamente ya estamos hablando de una enfermedad, y cuando veamos la materia de patologías vamos a ver también demencias y vamos a hablar de enfermedad de Alzheimer. Por lo pronto, nada más quiero que sepan que cuando ustedes midan la funcionalidad cognitiva en un viejo, van a saber identificar si los cambios son normales por el propio proceso de envejecimiento, que no son normales y que prácticamente ya estamos en el grupo de demencias. Pero ahí ya medimos la valoración cognitiva, ¿ok? Pero otra valoración que también tenemos que integrar es la valoración sociofamiliar. A veces nosotros como médicos no nos enseñan como parte de la aplicación de la historia clínica que es muy importante preguntar esos antecedentes personales no patológicos, es decir, antecedentes familiares. Y a veces preguntamos porque tenemos que preguntar sin un sentido real de conciencia de lo importante que es preguntar este tipo de aspectos cuando estamos interrogando a un viejo o a un familiar de un viejo que esté con su viejo. Si se dan cuenta, nos dicen en este tipo de antecedentes personales no patológicos, pues preguntamos si es casado, si es soltero, si tiene algún tipo de profesión, a dónde vive, de qué se sostiene económicamente, si tiene familia, si vive con la familia, si no vive con la familia. Y tal vez eso lo hacemos de manera rutinaria, pues porque tenemos que llenar una historia clínica y porque a veces lo tenemos que integrar en el expediente
y más si estamos en un internado, en una residencia médica. Pero señores, en el área gerontológica con los viejos, esto es muy, muy, muy importante. Tenemos que preguntar bien, ¿por qué este párrafo de antecedentes personales no patológicos a mí me dice de manera muy clara, médicos, cómo está integrado el núcleo social y familiar del viejo? Don Pepe, buenas tardes. Soy el doctor Manuel Camacho. ¿Cuántos años tiene? 85 años. Muy bien, don Pepe. ¿Me puede decir su nombre completo? Don José Antonio Ballinas Camacho. Don Pepe, ¿usted vive solo o vive con su esposa? No, doctor, yo vivo con mi esposa. Mi esposa tiene 4 años menor que yo soy mayor que ella, tengo 5 años más, tengo 84 años. Muy bien, don Pepe. ¿Viven en una casa? Sí, ¿cómo no, doctor? Es casa mía y de mi esposa, desde hace 25 años vivo ahí. ¿Viven solos o viven acompañados? Doctor, vivimos solos, pero hay una señora que trabaja con nosotros desde hace 15 años. Ella nos ayuda pues, a lavar la ropa, ayuda a mi esposa a preparar los alimentos, ella va por los mandados y pues ella nos apoya. Ah, perfecto. Pero veo que usted, don Pepe, se mueve y se desplaza bien, ¿o tiene alguna limitante física? No, doctor, yo hago mis cositas, yo voy al baño, yo me pongo mi ropa, me visto, la verdad no tengo problemas, también mi esposa. Ah, ok, perfecto. Don Pepe, ¿tiene hijos? Sí, doctor, tengo 4 hijos. 2 hijos viven en Tuxtla Gutiérrez, un hijo vive en la Ciudad de México y otro en Tijuana. Sus hijos ya tienen su familia, ¿verdad, don Pepe? Sí, todos tienen su familia. A Dios gracias, todos muy bien. Oiga, don Pepe, ¿y lo ven, lo visitan? Los de Tuxtla generalmente 1 o 2 veces por semana van a la casa, nos visitan, a veces nos invitan a comer los sábados a los domingos, nos hablan prácticamente diario para ver si no necesitamos nada. La verdad es que están muy pendientes con nosotros, de repente llevan a los nietos a la casa y nos sentimos acompañados. Mi hijo de Tijuana, pues la última vez que lo vi fue en Navidad, hace 5 meses, pero nos habla cada mes. Y mi hijo que vive en la Ciudad de México, pues normalmente cada 3, 4 meses vamos a su casa por 1 o 2 semanas con mi esposa. Entonces, aquí yo entiendo que es una familia integrada, es una familia asimilada y que pues el viejo pues les va bien. Oiga, don Pepe, ¿y económicamente? No, pues económicamente, pues yo soy jubilado del Seguro Social, recibo una pensión de 25,000 pesos. Digo, me alcanza para pagar lo básico, pero mis hijos me ayudan, me mandan casi 10 o 15,000 pesos entre todos mensual y la verdad, doctor, es que pues no necesitamos más, nos va muy bien. Entonces, oiga, don Pepe, ¿pero solo está en casa o hace algún otro tipo de actividad? Pues la mayor parte del tiempo me la paso en la casa, doctor, pero fíjese que voy a misa los viernes y los domingos, voy a pasear con mi esposa al parque 2 o 3 veces por semana, tenemos un grupo de amigos que me voy a tomar café, mi esposa, por ejemplo, tiene amigas 1 o 2 veces por semana, se reúnen a jugar baraja. Y bueno, después de todo este interrogatorio que escucharon, señores, ¿qué opinan? ¿Que es un viejo que tiene funcionalidad social, que tiene vida interior y que hace actividades, que está integrado? La esposa también, que tiene una familia de hijos, que tiene una red de apoyo familiar, una familia asimilada y es una familia que está pendiente de esos viejos. No necesariamente vivir con ellos es hacerse responsables, ¿no? También no vivir con ellos y estar pendientes es sumamente importante. Pero ya ven cómo este antecedentes personales patológicos nos puede hacer notar eso y que económicamente ese viejo tampoco tiene problemas. Ahora imagínense la cara posterior de la moneda. No, pues doctor, la verdad es que yo vivo con mi esposa, tengo 2, ninguno vive en Tuxtla Gutiérrez, todos viven fuera, pues la verdad es que casi no me hablan, a veces yo le hablo 1 o 2 veces por semana y los veo muy ocupados y la llamada no dura ni 1 minuto,
no los veo a los que viven en Oaxaca desde hace 2 años. Pues la verdad es que no me ayudan con dinero, nos las estamos viendo duras porque apenas nos alcanza para poder comprar alimentos y poder pagar la luz y el gas y el teléfono. Entonces ven cómo el aspecto es diferente y quieran o no, eso impacta en la valoración. Entonces tenemos una valoración dentro de ese pedacito de la historia clínica de antecedentes personales no patológicos. Ya vimos la valoración funcional sociofamiliar y la valoración económica. Por eso es tan importante este diagnóstico cuádruple dinámico, en donde ustedes tienen que ir con la búsqueda de valorar física, cognitiva, sociofamiliar y económicamente a un abuelo. ¿Sí logran comprender la importancia de esto, médicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doc. Doctor. Se lo digo porque, un ejemplo, si este abuelo don Pepe, que tiene 85 años, se cae accidentalmente de su casa y se fractura el fémur, es un abuelo que inmediatamente pasa de ser independiente a dependiente físicamente. Y como el abuelo tiene red de apoyo familiar, muy seguramente sus hijos de Tuxtla lo van a llevar a un medio privado o al seguro social, en donde lo operan al otro día o a los 2 días de haberse caído, le ponen una prótesis de fémur, ¿verdad? O un clavo centromedular o una prótesis de Thompson, y el abuelo a los 2 días ya está caminando y empieza la rehabilitación y empieza la integración a casa. Y los hijos les dicen, papá, te voy a poner una enfermera por lo menos 1 mes, por mañanas y en la tarde, para que empieces con tu fisioterapia y te empieces a recuperar funcionalmente. ¿Por qué? Porque tiene apoyo sociofamiliar y tiene red de apoyo familiar. El pronóstico es bueno, ¿sí o no, jóvenes? Sí, doctor. Así es, doctor. Ahora, ¿qué pasaría con el otro viejo, el cual sus hijos ni lo pelan? Si se fractura, muy seguramente va a pasar penurias, el pronóstico no va a ser nada bueno, muy seguramente no se va a operar, esa fractura va a esperar 2 o 3 meses a que se consolide, va a haber acortamiento de la extremidad, va a caer en algo que se llama síndrome de reposo prolongado y se puede complicar con una neumonía hipostática, con desnutrición, con úlceras de presión, y el pronóstico de ese viejo no va a ser nada bueno. Es por eso que el medir si hay una valoración o una red de apoyo familiar y una posibilidad económica que respalde a que si el viejo pueda perder, aunque sea transitoriamente, esta funcionalidad de independiente a dependiente, si tiene esa red de apoyo, va a salir adelante. Si no tiene esa red de apoyo, no va a salir adelante. Y obviamente como médicos, pues no podemos hacer mucho porque hay factores que no dependen de nosotros. Entonces, ya sabemos por qué es tan importante la valoración funcional global del viejo, por qué es tan importante el diagnóstico cuádruple dinámico. ¿Por qué? Porque de esa medida podemos ver cómo está nuestro viejo en este momento, saber cómo puede estar en 1 o 2 meses aplicando los mismos test de clinimetría e ir comparando. Y algo muy importante que tenemos que buscar, señores, siempre en un viejo, aunque sea dependiente, es buscar la máxima autonomía posible y tratar de comprender todos los factores que tiene alrededor, sociales y familiares, para que participen y coadyuven para poder sacar ese viejo adelante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, doctor. ¿Alguno de sus abuelos o de sus bisabuelos ha tenido algún accidente, alguna caída que lo haya tenido que postrar algún tiempo en la cama? No sé, un evento vascular cerebral, una situación de alguna fractura. ¿Alguien ha vivido por esa experiencia como familia? Sí. Sí, Mi abuelita tuvo un EBC. Perdón, no te escuché. Mi abuelita tuvo un EBC. Pero vive tu abuelo.
No, falleció hace ya 3 años. Ok, pero falleció por Pero las del complicaciones EBC, del evento vascular cerebral. no, falleció de un infarto agudo del miocardio. Ok, cuando Bueno, tuvo el de dos. evento vascular cerebral, ¿qué tuvo? ¿Una hemiplegia? Ujú. Ok. Y antes del evento vascular, tu abuelito era funcional. Es abuelita. Y ¿Se sí, movía, se desplazaba o Sí. no? sí. O sea, era funcional. Y de repente vino el evento vascular cerebral y a tu abuelo pasó de ser de un abuelo independiente a dependiente, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Con quién vivía tu abuelo en ese momento? A ella, ella es de Cintalapa. Entonces, cuando andaba como un mes y medio en casa, en nuestra casa, y de ahí se iba otras 2 semanas a casa de otro hijo, pero siempre tenía que regresar a su casa en Cintalapa, donde vivía con otra tía, porque el sacarla de su ambiente, donde ella pues, ha vivido toda su vida, notábamos que igual como que eh, causaba como cierta desorientación en ella, entonces Ok. sí teníamos como que cierto tiempo regresarla a ella antes del EBC. Después del EBC estuvo acá en Tuxtla en la casa y se le estuvo pues Pero cuidando. tuvo red de apoyo familiar. Sí, Le estimularon para caminar, para desplazarse, lo apoyaban para sus actividades básicas. ¿Sí lo hacían? sí. De Entonces hecho, tenía red de apoyo familiar, ¿sí o no? sí. Eso era bueno, ¿no? Ujú. Bueno, así podemos vivir experiencias. Un abuelo con red de apoyo familiar, evidentemente, independientemente de la severidad de la complicación que tenga por la patología que le causó el daño, siempre que hay red de apoyo familiar, podemos hacer siempre algo más por él. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Entonces, jóvenes, aquí la dejamos. ¿De acuerdo? Mañana nos conectamos otra vez y mañana vamos a ver, bueno, mañana les tengo una sorpresa, yo les digo que vamos a ver. ¿Sale? Bueno, que descansen todos, cuídense. Gracias. Gracias, Doc. Buenas tardes. Hasta luego. Ganador.